¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos. Estamos en la pantalla de Hispan TV para llevar a ustedes el análisis, el debate de cada jornada. Y precisamente me acompaña en este momento nuestra colega Cristina Leiva. Placer. Realmente un gusto compartir contigo estudio, Josvani. Bienvenidos también a nuestra audiencia de Hispan TV. Hoy día importantísimo para analizar. Hoy estaremos viendo cómo en un contexto que ha estado marcado por profundas transformaciones de índole geopolíticas y también el evidente declive de las estructuras tradicionales de poder occidental, la República Islámica de Irán sigue reafirmando su posicionamiento no solo como potencia militar, sino también como una potencia que está más allá de las fronteras de Irán. Es una potencia a nivel regional, incluso como un actor decidido a consolidar su soberanía en los frentes económico y también cultural. Cristina, de esto estaremos conversando con nuestro analista de hoy. Efectivamente, y también hay una importancia el día de hoy, y es que se celebra en Irán el Día del Maestro y del Trabajador. Muchísimas gracias igualmente. Por supuesto, y contamos con la presencia de nuestro analista político Pablo Jofre Leal. Otro profesor. Exactamente, académico, escritor, periodista y por supuesto especialista en asuntos de Asia Occidental. Bienvenido, señor Jofre. Cristina, Josvani, trabajador además, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Todos por demás trabajando. Jofre, hoy tenemos mucho de qué hablar, sobre todo porque ha habido un mensaje en las últimas horas con motivo de estas dos fechas que mencionaba Cristina, del Día del Trabajador, la víspera, y al día de hoy, el Día del Maestro en Irán. Moalem se le dice a los maestros por estas tierras. Y en lo fundamental ha estado diciendo el líder Jofre, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, que no hay lugar a ambigüedades al día de hoy. Ha dicho, la batalla no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario. Y estamos hablando de que han transcurrido 47 años y que el proyecto de la República Islámica de Irán sigue buscando un camino completamente diferente a los que ya existían, como hemos visto. ¿Cómo se interpretaría, Jofre, este llamado del líder a transformar la confrontación actual hacia los ámbitos económico y cultural tras todos estos avances militares que se han podido evidenciar durante esta guerra que se inició exactamente en Ramadán? Bueno, Josvani y Cristina, un gran abrazo, un gran saludo y también un saludo a ustedes por el Día del Trabajador, ¿no? Lo propio. Tal vez alguno de ustedes también es maestro. Los dos. Vale por partida doble, entonces. Bueno, yo les diría que el mensaje de Seyed Mojtaba Khamenei complementa lo que Irán viene haciendo desde el año 1979, el combinar elementos de desarrollo propio, nacional, de industria nacional, desarrollo científico-técnico, desarrollo desde el punto de vista de la formación profesional. Recordemos que el 60% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres, por ejemplo, ¿no? Un elemento muy importante, muy central. La mujer participa activamente de todas las actividades, o gran parte de las actividades en la República Islámica de Irán. Son trabajadoras, son maestras, por tanto, este día es complementario para hombres y mujeres sin excepción. No hay aquí lugar a dudas respecto a que el desarrollo de Irán está marcado por una idea, por un objetivo, donde desarrollar al país, donde hacer progresar al país, va acompañado necesariamente de la necesidad de que su población progrese, incluso en elementos y en procesos y en años de mucha complejidad. Para un país una guerra y la desestabilización y los ataques y el permanente o la permanente política de máxima presión son elementos que podrían retardar ese desarrollo. Y a pesar de eso, Irán ha puesto los esfuerzos en que ese desarrollo se mantenga permanentemente. Bueno, ya había sucedido con la guerra de 8 años inicialmente impuesta. Exactamente, ¿no? Ahí contra 8 años de una guerra que dejó centenares de miles de muertos, destrucción. Al inicio de la Revolución Islámica, recordemos siempre eso. Es decir,
Irán ha estado sometido permanentemente a fuertes presiones y por tanto el mensaje de avance, de desarrollo, de fortalecer, pero al mismo tiempo reconocer, aquí hay elementos que más allá de lo que el mismo Seyed Mojtaba Khamenei dice, más allá del reconocimiento verbal y simbólico, el progreso del país depende de estas dos alas de desarrollo, el conocimiento y la acción. No basta ser brillante, no basta tener una población formada, profesionales, técnicos, sino que se necesita acción, desarrollar el país, que ese conocimiento se traslade al plano interno. Y en ese plano, entonces, donde el maestro, el profesor, como decimos en América Latina, cumple un papel fundamental, ¿no? Es decir, el ámbito del conocimiento. Pero en el ámbito del trabajo también es fundamental. Insisto, no basta el conocimiento, hay que trabajar la tierra, hay que trabajar las industrias, hay que desarrollar la industria energética, hay que trabajar en los puertos, hay que desarrollar el comercio, la industria nacional, pero además lo interesante del mensaje es que no se queda en el saludo, sino que dice, hay que saludar, pero hay que también hacer un llamado de que en esta gran variedad de profesiones, de oficios, en las fábricas, en los talleres, en las minas y otros, tengan también un reconocimiento nacional, interno, pero también favorecer a ese trabajador, favorecer a ese maestro. Y por eso hay llamados, por ejemplo, a evitar los despidos, a trabajar que a pesar de la complejidad, a pesar del deterioro económico que puede haber en función de las dificultades, haya una mirada mucho más allá de lo coyuntural. Entonces, hay una batalla cultural, hay una batalla laboral, hay una batalla científica, hay una batalla militar también. Y todo ese complemento de elementos están presentes en el mensaje de Seyed Mojtaba Khamenei, ¿no? O sea, el trabajo, la educación, el desarrollo de las universidades, de los centros de investigación, que han sufrido duros golpes, ¿no? Porque el enemigo lo que ha hecho es atacar a las universidades, atacar a los centros de investigación, atacar los hospitales, atacar las industrias, es decir, aquello que sustenta el desarrollo de un país. Pero Irán en ese sentido no retrocede, ¿no? Sino que dice, esto debe ser una materia de impulso, debe ser una materia de desarrollo aún mayor, de mayor compromiso, fortalecer la producción nacional. ¿Qué significa fortalecer la producción nacional? Apoyar a las empresas con dificultades, apoyar al pequeño empresario, apoyar al pequeño comerciante, que necesita hoy más que nunca ese apoyo. Señor Jofre, en este mensaje que da la nación iraní, el líder de Irán, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, también habla de los 47 años de la Revolución Islámica, que gracias a profesores y trabajadores incansables, el mundo ha visto una pequeña parte de la capacidad de combate militar forjado a través de la lucha y la resistencia, afirma, y precisamente en ese discurso se ve que el mundo realmente se ha sorprendido de un Irán como un país sancionado, como un país que ha tratado por parte de Occidente de ser aislado. Sin embargo, ha tenido esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de maestros y trabajadores incansables que han hecho que el progreso del país sea algo materializado, sea algo táctil. Y precisamente aquí mi pregunta es, ¿cuán sorprendido ha sido el mundo con Irán? Cristina, yo, en lo que usted me señala, que es absolutamente cierto, hay una parte de la humanidad que se ha sorprendido en función de esto, pero son aquellos que no conocían a Irán. Uh-huh. Son aquellos que no conocen la historia de Irán, que no conocen la historia de los últimos 48 años de Irán y su revolución islámica. Aquellos que lo conocen no se sorprenden, sino que reafirman lo que pensaban de la revolución islámica. Un país absolutamente claro en sus objetivos, con una profunda fe no solo religiosa, una profunda fe en sus propias capacidades de desarrollo, en su propia voluntad de lucha.
¿qué país podría? Hay ejemplos en la historia, indudablemente, pero en las últimas décadas, ¿qué país podríamos encontrar que sea capaz, primero, de resistir toda la presión interna y externa al inicio de la revolución? Disputas, fragmentación, ir consolidando la revolución islámica bajo la guía del fallecido Imam Khomeini, y luego resistir y al mismo tiempo generar lo que se llamó la defensa sagrada en una guerra de agresión brutal, ¿no? Apoyada por Occidente, completamente llevada a cabo en función de destruir a la revolución islámica. Luego todo lo que ha significado años de procesos de desestabilización, de ataques de grupos terroristas que han atacado símbolos religiosos, símbolos políticos, que han asesinado a policías, a población civil, a científicos, a maestros, a trabajadores. Luego, todo lo que ha significado las presiones a partir de esta acusación permanente de que Irán está a punto de construir un arma nuclear, que Irán en 2 meses va a construir, que en 1 año, que toda esa verbalización y narrativa permanente de generar una situación mundial, una imagen de Irán como un enemigo de los pueblos de Asia Occidental, como un peligro. Y luego viene la firma del acuerdo nuclear, el cumplimiento absoluto de Irán, el fracaso de ese acuerdo en función de las violaciones de países como Francia, Gran Bretaña, Alemania y específicamente Estados Unidos, y luego la presión constante de el régimen sionista israelí y también el lobby sionista en estos países, ¿no? El lobby sionista en Estados Unidos es muy poderoso, al igual que en Francia, Gran Bretaña y Alemania, y generar, por tanto, la guerra de junio del 2025, una guerra de agresión criminal, la guerra a partir del 28 de febrero y este cese temporal. Y yo diría que, sobre todo a partir del apoyo sostenido de la República Islámica de Irán a la resistencia, siendo también Irán un país en resistencia, fue cambiando esta visualización de lo que es Irán. Un Irán solidario, un Irán comprometido, un Irán capaz de tener soldados, generales, científicos martirizados en función de un objetivo de defensa de los pueblos. Y esa visión va cambiando de tal forma que cuando sucede la agresión de junio del año 2025, a partir de una indudable traición, incluso de compromisos diplomáticos, de reuniones, a puertas de una reunión para discutir el acuerdo nuclear, y nuevamente el 28 de febrero de este año, a puertas de un encuentro para discutir el tema de acuerdo nuclear, viene un ataque ahora ya de estos 2 viles socios que son el régimen sionista y Estados Unidos en función de mentiras permanentes, y no porque lo digamos nosotros, ni lo diga Hispan TV u otro. Los propios funcionarios estadounidenses dijeron nunca Irán fue una amenaza inminente, nunca Irán fue una amenaza desde el punto de vista nuclear. Más aún, Estados Unidos entra en esta guerra de agresión en función de las influencias de ese lobby sionista en el país y el lobby sionista israelí. John Kemp, jefe de la Oficina contra el Terrorismo, John Kerry, exsecretario de Estado, quien reconoce que durante años el sionismo impulsó el hablar en la oreja permanentemente contra Clinton, con Bush, con Obama, con Biden, ataquen a Irán directamente, más allá de toda la política de máxima presión, sino que ataquenlo militarmente. Y dice John Kerry, hasta que encontraron el idiota adecuado para eso, Donald Trump. Es decir, hay aquí una situación, un marco de presiones, de ataques, de desestabilización, donde Irán ha sido referente en la resistencia, pero también en el ataque. Jofre, es decir, usted estaba hablando... Solo esta última idea. Sí. En el ataque, en el sentido de decir, nosotros respetamos el derecho internacional, respetamos la diplomacia, pero si nos atacan, nosotros vamos a responder y vamos a responder con fuerza. Y eso, para el mundo, es un elemento referencial de quién es Irán. Le decía, Jofre, usted estaba hablando desde su conocimiento, desde su realidad, pero creo que deberíamos también tener en cuenta la ignorancia de muchos otros
o la forma en que le han dado a conocer todo este mensaje. Coincido con Cristina cuando dice que muchos se sorprendieron con Irán, con lo que han visto, y creo que también sería muy bueno que analicemos de cómo los ciudadanos o la opinión pública mundial, por decirlo de alguna manera, ha sido preparada por medios de comunicación por más de 40 años, con un trabajo de distorsión sobre la realidad del país, con un trabajo de generar en Irán una imagen de adversión, como para cuando llegara este momento que llegó, que estaba planificado por todo ese lobby sionista del que usted nos habla, pues el mundo dijera, sí, hay que ir a una guerra contra Irán, porque Irán es malo. Sencillamente era lo que le han puesto en el hipotálamo, diría yo, de los ciudadanos, porque se ha hecho todo un trabajo psicológico desde los medios masivos de comunicación. No sé si usted estará de acuerdo o no, pero creo que yo lo veo así. O sea, no puedo estar más de acuerdo con usted, Giovanni. O sea, han sido décadas de un trabajo psicológico, político, cultural, la narrativa, el relato, los medios. O sea, ¿qué país? Fíjese usted en una cosa, Giovanni, como ejemplo. Hay decenas de emisiones radiales, emisiones televisivas y periódicos financiados por las potencias occidentales y por el sionismo, destinadas específicamente a Irán. Específicamente a Irán. ¿Para qué? Para llevar a cabo una política narrativa, una política de relatos, de demonizar a Irán, presentarlo como un peligro, permanentemente. El peligro de los ayatolás, el peligro del régimen iraní, así, llamándolo permanentemente con ciertos nombres que se han insertado en la narrativa de los medios hegemónicos, ¿no? Por décadas. Por décadas, y por eso es importante que si ellos hablan de régimen, tratando de minimizar a una república, a una revolución, a una sociedad, hay que devolverles también con la misma moneda, porque si vamos a hablar de Estados Unidos, ese es un régimen del punto de vista de una aparente democracia representativa. ¿O cómo vamos a hablar de democracia del régimen sionista israelí, ¿no? Entonces, ellos han instalado una narrativa destinada a mostrarse como defensores de los derechos humanos, defensa de la libertad de prensa, la libertad de expresión, defensores de la mujer, defensores de lo que quieras. Cuando les conviene. Exactamente. O sea, te pongo un ejemplo específico del régimen israelí. Defensores de los derechos humanos, un país libre, la mayor democracia de Asia Occidental, que ha mostrado al mismo nivel de la elevación del prestigio y de la imagen de Irán una disminución de todas esas décadas de gastos multimillonarios del régimen israelí para el lavado de imagen, ¿no? Ese lavado de imagen que ha significado representarlos como la mayor democracia de Asia Occidental. Ha caído, sí, abruptamente. Ha caído con mayor velocidad que un misil hipersónico. Así de fuerte ha sido la caída. Entonces, cuando tú hablas de Irán hoy, hay un punto de inflexión importante y uno lo nota. No hay discusión alguna que las agresiones contra Irán son una agresión del régimen estadounidense y el régimen israelí. En eso no hay discusión alguna. Le pueden poner la guerra de Irán porque hablan la guerra de Irán, ¿no? Siguen hablando de la guerra de Irán. No, es una guerra de agresión contra Irán. Que es distinto. Contra Irán. Y esos son elementos centrales que nuestros medios, aquellos que creemos en la resistencia, aquellos que creemos en la libertad de los pueblos, aquellos que creemos que hay que combatir esta alianza absolutamente demoníaca que es la alianza imperial sionista, también tenemos, es difícil porque han sido décadas de manejo psicológico, político, de narrativas, de medios televisivos, del cine, de la literatura. Las películas hoy muestran que el gran demonio de la humanidad son los rusos, son los chinos, son los iraníes, ¿no? O sea, series televisivas, programas de televisión, análisis. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Si no, que lo diga la República Islámica de Irán, 48 años luchando contra eso.
pero finalmente el esfuerzo tiene resultados. Y creo que hoy más que nunca queda en evidencia el carácter criminal del régimen estadounidense y se incrementa aún más la visión del régimen genocida, supremacista, que es el régimen israelí. Incluso dentro de la propia Europa, esta Europa servil y aliada permanente de Estados Unidos, ya hay caminos que muestran un camino distinto. Ojalá eso se incremente aún más, por el bien de la humanidad, por el bien de nuestras sociedades. Las sociedades en las calles están con Irán, las sociedades en general están no con la víctima, no con el que tiene menos fuerza, sino el que tiene la razón, aquel que tiene la justeza de su actuar, aquel que tiene claridad en que la defensa de Irán es la defensa también de los pueblos de Asia Occidental y es la defensa también de la humanidad. Por eso al mundo, a las sociedades, a aquellos que creemos en la justicia, nos alegra enormemente y sentimos una admiración enorme frente a un país y una sociedad que es capaz de enfrentarse a este enemigo poderoso que es Estados Unidos. Eso da satisfacción, da admiración, da orgullo y eleva aún más la necesidad de visualizar y visibilizar que Irán es no mucho más de aquello que muestra, es totalmente distinto de aquello que muestran esas potencias hegemónicas. En esta defensa sagrada de la que usted está hablando, señor Jofre, han pasado ya algunos años y precisamente quien está llevando ahora esta segunda defensa sagrada son los jóvenes y precisamente el líder de Irán llama a los maestros, a los académicos, a profundizar el arraigo de los jóvenes a su país. Y esto es bastante interesante porque, en mi opinión, los jóvenes y los iraníes en general son muy patriotas y llama la atención que aún así el líder llame a los maestros inclusive a afianzar ese arraigo, teniendo en cuenta, él dice, toda la producción, todo el trabajo que lleva adelante el iraní de a pie, el iraní común, y precisamente hablando de este progreso que ha tenido Irán en esos 47 años, muchos análisis fijan en la producción nacional defensiva de Irán el hecho de que Estados Unidos y el régimen de Israel hayan sido golpeados en una de las partes más sensibles para ellos, como es el hecho de la invencibilidad, entre comillas, de sus ejércitos y de su arsenal militar. Irán ha producido y sigue produciendo en la actualidad buques no tripulados, drones de ataque unidireccional que son baratos, y eso ha hecho disuadir ese poder supuesto de misiles potentes y de aviones de última generación. Y gracias a esos esfuerzos de trabajadores incansables y de maestros que han puesto ese arraigo en estos jóvenes soldados, en estos jóvenes científicos, muchos de los cuales han sido asesinados, es lo que el día de hoy el líder de Irán reconoce y dice que debido a ellos es que hoy, precisamente a lo largo de estos 47 años y sobre todo esta juventud que es la encargada de dirigir las riendas del país, de ahora en adelante es lo que se debe prestar mayor atención en esa devoción que los maestros han puesto y también los trabajadores. ¿Cómo ve usted esta estimación del líder de Irán? Es una estimación absolutamente real, cierta, verdadera, ¿no? Y es muy interesante tu pregunta, Cristina, en función, estoy preparando un artículo donde justamente hablo de Irán, su sociedad, y donde las cifras y los porcentajes son sorprendentes. El 60% de los 93 millones de iraníes son menores de 35 años. 60% de la población. Un cuarto de la población, el 25% de la población tiene entre 15 y 29 años. O sea, eso convierte a la juventud en un actor clave. El cuerpo gobernante, los líderes políticos y religiosos
no desconocen que incluso dentro de esa población están los más altos índices de desempleo y por tanto hay que hincar el diente en eso, ¿no? Hay que hincar el diente en eso. Y yo recuerdo palabras del mártir Seyed Ali Khamenei hablando fuertemente de esa necesidad de poner énfasis en la producción nacional, pero sobre todo que eso signifique que aquella población formada, profesional y técnicamente potente que es la juventud, encuentre empleo, tenga empleos bien remunerados que le permitan pensar en un futuro mejor. Esas son palabras permanentes del liderazgo iraní, ¿no? O sea, estamos hablando además que la mayoría de la población de la República Islámica de Irán nació después de la Revolución de 1979. Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Es decir, esa juventud que está en la calle, esa juventud que es el futuro, es esa juventud que defiende a la revolución, que defiende a su país, que defiende su soberanía e integridad territorial, nació después de la Revolución Islámica. Y eso es un elemento fundamental para entender los llamados a fortalecer la producción nacional, que, ojo con ello, que no tiene que ver solo con un elemento de la necesaria producción nacional en defensa, que es fundamental, los buques que usted menciona, los aviones no tripulados, el sistema de misiles, todo lo que significa la defensa de la soberanía de un país, sino que la producción nacional en amplias ramas de la industria, en servicios, en turismo. Un país como Irán, que tiene una historia milenaria, que tiene que ser un destino turístico permanente y potente, ha sufrido ciertas restricciones en virtud de estos ataques permanentes. Porque quien conoce Irán, ama Irán. Quien conoce a la sociedad iraní sale deslumbrada de la generosidad, de la simpatía de ese pueblo. Quien conoce Irán puede dar cuenta de un país pacífico, un país que tiene 500 años con las mismas fronteras. Es un país donde su liderazgo es muy claro al respecto. Dice, aquí los hogares, los talleres, las fábricas, las minas, los comercios, el servicio, es un campo amplio donde desarrollar las potencialidades de Irán. Y por tanto son descritos como un elemento decisivo en lo que se denomina la batalla económica de Irán. La batalla por su soberanía e integridad territorial va acompañada de la batalla económica. Por eso se vincula el Día del Maestro y el Día del Trabajador en un homenaje y en un llamado común, ¿no? Maestros y trabajadores son la columna vertebral de la cultura, de la economía, de la industria. Por eso se pide evitar despidos, fortalecer la producción nacional, apoyar a las empresas con dificultades. Eso es otro elemento muy importante y muy central. Aquellos que desconocen a Irán piensan que Irán es poco menos que todo pertenece al Estado. No, la iniciativa privada es muy presente en Irán. Muy amplia. El tema del transporte, el tema del comercio, es un elemento también central. Y frases muy, yo diría, fundamentales de Seyed Mojtaba Khamenei: el trabajo arduo, el compromiso son los pilares del éxito. El progreso del país depende de estos dos pilares: conocimiento, el maestro, y el trabajo, el día del laborante, del trabajador. Pero también dice algo muy importante que a mí me hace mucho sentido: no bastan los homenajes verbales, no basta. Estamos llenos de homenajes verbales en el mundo. El palmoteo en la espalda. No, dice, hace falta respaldo práctico a maestros y trabajadores. Por tanto, hay una combinación de un lenguaje que vincula lógicamente lo religioso, que vincula lo revolucionario, lo económico, y ante lo que usted señalaba, Cristina, Seyed Mojtaba Khamenei dice que no solo se debe triunfar en el plano militar, sino también en las dimensiones del conocimiento, la cultura, y la dimensión económica, el trabajo. Entonces, aquí hay una responsabilidad nacional y casi moral. Ese es el mensaje, diría, de fondo de Seyed Mojtaba Khamenei. Bueno, hoy estamos hablando del día 63, después de las incursiones de Israel y de Estados Unidos. Bueno, empujado precisamente por ese régimen
sionista de Israel. Dentro de todo este tiempo no se ha visto carencias al interior del país porque la producción nacional ha estado respaldando, Jofre, y creo que esto va en sintonía con lo que decías, ha estado respaldando la producción nacional las necesidades del país y no se ha podido encontrar ningún tipo de fallas ni de necesidades. Estamos hablando que esto ha sucedido por más de 4 décadas. Es decir, no es de este día de hoy, ni de esta guerra de Ramadán, sino que estamos hablando de que ha sucedido frente a sanciones. Ha ido buscando Irán un camino frente a presiones externas, campañas de desestabilización. Teran ha planteado ahora una nueva fase y tenemos que verla, y es una confrontación de índole estratégica. La economía de resistencia, como se le daban llamar, la defensa de la identidad cultural, que han emergido como pilares básicos en torno a una lucha que busca neutralizar herramientas que no son militares y que impone el hegemonismo al mundo, en un momento en que diversos analistas están hablando de una derrota estratégica para Estados Unidos en esta guerra de Asia Occidental, específicamente esta agresión hacia la República Islámica de Irán. Me gustaría preguntarle exactamente, ¿podríamos hablar hoy de una doctrina integral de resistencia que combine este poder duro, el poder de la fuerza, con el poder blando en el caso iraní? Absolutamente, Giovanni, ¿no? Creo que usted ha dado un resumen de cuáles hoy las líneas a seguir. Es fundamental porque uno puede hablar permanentemente de una doctrina de resistencia, claro, pero no hacer avanzar el país. Uno puede hablar de resistencia permanentemente para entender desde, diría yo, una conducta de pasividad, el no incrementar elementos que para Irán son fundamentales. Y digo que es interesante y cierto lo que usted dice, porque claro, hay una fase de confrontación. 48 años de confrontación, que no son pocos, ¿no? Claro. Con confrontaciones más potentes, junio 2025. Casi una vida. Exactamente, toda una generación. Entonces, hoy la visión estratégica da cuenta de una visión de la realidad. O sea, uno no proyecta elementos estratégicos, sino mira la realidad con varios conceptos. Cautela, pero también osadía. Yo diría también voluntad, decisión y valentía, ¿no? Valentía fundamental, llevar adelante los proyectos en función del conocimiento y el convencimiento de las propias capacidades. E Irán está convencido de sus capacidades y ha probado sus capacidades en terreno. Pero además, Irán tiene esta visión estratégica que se ve día a día. Fíjese usted que los problemas relacionados con la producción, la distribución, la comercialización del petróleo en virtud de este bloqueo criminal definido por Donald Trump como actividades piratas. ¿Eh? O sea, eso es para dar muestra de lo cara dura que es este personaje, que públicamente reconoce que lo que están haciendo son actos de piratería. Nos comportamos como piratas y eso es muy lucrativo, dice. Ese es la caterva de dirigentes que tiene Occidente. Pero Irán dice con claridad: yo controlo el estrecho de Hormuz. Más aún, Rusia hoy está en conversaciones para ver cómo transporta su petróleo a través del estrecho de Hormuz con el respaldo de Irán. Irán está en este momento, como hay dificultades de transporte marítimo, entonces lo está haciendo vía ferroviaria con la República Popular China. O sea, la visión estratégica de Irán se viene dando hace mucho tiempo, más allá de lo coyuntural de estas guerras de agresión. Las alianzas estratégicas firmadas con China en aspectos energéticos, tecnológicos, cientos de miles de millones de dólares a 20 años. Los acuerdos estratégicos con la Federación de Rusia, al mismo nivel. El trabajo diplomático de Irán. Hemos visto cómo va a Pakistán, va a Rusia, viaja por los países, la Cancillería iraní, con un lenguaje llano, cercano, propositivo, a diferencia de ese lenguaje, de esa Secretaría de Estado estadounidense que va a imponer, que va a amenazar, sanciones, ataques, traidores, les dice Donald Trump a los europeos, ¿no? Tigres de papel.
Y cuando alguien quiere llevar adelante una política autónoma, dice, si usted hace eso, entonces le voy a aumentar los aranceles económicos. Ese es Estados Unidos. Ese es Estados Unidos y sus socios. Como ya lo ha y hecho. por este otro lado, un país que piensa estratégicamente. Un país milenario. Suelo decirlo, Giovanni y Cristina, pero piense usted que el régimen israelí tiene 78 años de vida. Estados Unidos nació en 1776. 300 años. O sea, no existía nada que pudiese llamarse Israel y nada que pudiese llamarse Estados Unidos, cuando ya la civilización habían crecido, surgido, desaparecido, vuelto a aparecer en la región y sobre todo en Irán, ¿no? Es un país milenario, con cultura, con patrimonio arquitectónico, histórico, cultural. O sea, lo estratégico siempre ha estado en Irán, pero en estos 48 años esa visión y esa práctica de lo estratégico es una necesidad. Es una necesidad trabajar, por ejemplo, por demoler el sistema de transferencia internacional dominado por Estados Unidos y Europa, ese llamado SWIFT, ¿no? Que permite sancionar a los países para encarecer su exportación y su importación, disminuir o hacer desaparecer o eliminar completamente el sistema de transferencia relacionado con el dólar. La dolarización de la economía mundial implica favorecer a este enemigo. Significa que la maquinita del dólar, cuando requiere activarse, se activa con cientos de millones de dólares. Donald Trump hace un mes atrás solicitó 200 mil millones de dólares más para llevar a cabo la guerra contra Irán. Y se supone que estaban ganando la guerra, ¿no? Se supone que estaban ganando la guerra. O sea, las alianzas estratégicas de Irán están mostrándole también al mundo un derrotero, un camino, con los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái, con los acuerdos bilaterales, con la necesidad de el cambio estratégico también en la forma en que se conducen los elementos relacionados con la economía internacional. Y lo ha dicho Irán, el estrecho de Hormuz ha cambiado su forma de enfocarse y de llevarse a cabo. Está bajo el control iraní y eso significa un cambio estratégico también. Y eso es una espina clavada en el corazón del imperio, ¿no? En el corazón de esas potencias hegemónicas y arrogantes. Señor Jofre, hay que tomar en cuenta que en este mensaje del líder de Irán, él le pone en la misma balanza la importancia de la lucha económica con la lucha cultural. Como usted decía hace un momento, los grandes líderes hablan en palabras llanas a sus pueblos, y es el hecho de que lo que está hablando, en mi opinión, él, es de esta guerra de quinta generación, esta guerra cognitiva que está atravesando Irán en estos momentos, donde, como usted sabe, esta guerra tiene no solamente los elementos convencionales de una guerra, sino que se sirve ya de aparatos más, vamos a decir, eficaces, como es la psicología, la educación, la evolución del ser humano, la arqueología, y se utiliza, se instrumentaliza todas estas ciencias para manipular el cerebro humano. Una parte del mensaje del líder que a mí me conmovió realmente fue el hecho de que él llama a que las familias de los estudiantes, de los alumnos, dice él, de los alumnos refiriéndose a escuelas y colegios, y las familias de los universitarios se incorporen en la gestión de la educación. Esto es un contrapeso terrible a lo que está, magnífico, que quiero decir, a lo que está pregonando el Occidente, que realmente ha dividido lo que es el estudiante con la familia. La familia no tiene nada que ver, es entre comillas lo que siempre se busca, la independencia del estudiante, entre comillas, para lo que se trata es de separar ese vínculo familiar, de que el estudiante sea una unidad para que sea, pienso yo, más débil. Y lo que llama el líder de Irán en este momento es a incorporar a las familias de los estudiantes en la gestión de la educación. Eso a mí me parece un contrapeso en esta guerra cultural. ¿Cómo lo ve usted, señor Jofre? Bueno, creo que hay dos elementos centrales que usted señala, Cristina, ¿no? Esta guerra de quinta generación
y los elementos centrales del discurso, de las palabras, del mensaje, del llamado de Seyyed Mustafa Jamenei. Esta guerra de quinta generación, primero, es efectivamente un conflicto asimétrico, ¿no? Que no es convencional. Y bien lo decía usted, está centrado en lo cognitivo, en lo psicológico, en lo cibernético, que combinan los elementos de guerra convencional, de guerra clásica, la fuerza física, con este énfasis de manipular, de desinformar, de utilizar las redes sociales en beneficio de esa narrativa falsa. Entonces hay un campo de batalla cognitivo, hay una guerra de información, de ciberataque, hay una alta tecnología usada en esto, en la inteligencia artificial. No es raro que empresas como Palantir, vinculadas al sionismo, estén desarrollando y hayan desarrollado ya sistemas de inteligencia artificial para reconocer rostro, y por lo tanto ese queda sindicado como enemigo. Claro, enemigo del sionismo, enemigo de Estados Unidos. El uso de esta guerra híbrida permanente, el involucrar a actores no estatales, los mercenarios, todos aquellos elementos que son usados en la guerra contra los pueblos, en los ataques, en el genocidio de los pueblos. Lo vemos en Sudán, en el Fasher, en Darfur, donde Emiratos Árabes Unidos ha contratado a miles de mercenarios, entre ellos colombianos, para vincularnos con América Latina, para asesinar, para quedarse con el oro, con el petróleo. O sea, ahí indudablemente hay elementos con los cuales Irán ha contendido y contiende hoy. Y lo que usted señala es de una importancia fundamental, y siempre es muy hermoso referir eso, ¿no? Que no quedarse solo en el elemento de la guerra, la muerte, la destrucción, en los mensajes. No, aquí hay, lo defino yo como una afirmación amorosa por parte del Seyyed Mustafa Jamenei. Cuando dice que a la luz del compromiso, de la rectitud en la acción del trabajador, se alcanza una posición, ¿no? Pero también esa posición a la luz de esa mano llena de afecto del maestro, del profesor, del educador. Entonces, fíjese lo amoroso que es referirse al elemento central, sentimental, interno, que lleva a cabo y que lleva consigo la labor del trabajador, la labor del maestro. Cuando él dice, y coincido con usted, ese llamado a los padres, a la familia, no al individualismo, a lo colectivo, a lo social, donde se dice que la sociedad debe otorgarle un respaldo, un sostén a los maestros y a los trabajadores. Cuando Seyyed Mustafa Jamenei dice eso, lo que está diciendo es que la sociedad se debe comprometer con la sociedad, ¿no? Es una relación esencial, propia. No puede ser, no, miren, vamos a favorecer a esto. No, lo social está profundamente enraizado con el reconocimiento, el apoyo, el afecto, el compromiso con sus propios habitantes, ¿no? Por eso habla de esta interacción de la familia de los alumnos, de los colegios, y en esto un recuerdo a lo que ha sido también el martirio de los alumnos y maestros de escuelas y colegios en Irán, ¿no? La escuela en Minab, ahí en la provincia de Hormozgan, al inicio de esta guerra de agresión y crimen, ¿no? Bajo esa idea supremacista y criminal que tiene Estados Unidos y el sionismo de asesinar y de tratar de hipotecar el futuro de los pueblos. Por eso se asesinan a las mujeres y a los niños, esencialmente. Entonces habla también de la gestión de las escuelas y las facultades, aquello llamado a democratizar también internamente la labor diaria. Qué importante, ¿no? Claro. Apoyar a los trabajadores productivos y sobre todo, esencial, fundamental en estos tiempos, no solo en Irán, en cualquiera de nuestros países, dar prioridad al consumo de bienes que se producen en el país, a los propietarios de los pequeños negocios, especialmente, dice Seyyed Mustafa Jamenei, a los perjudicados. Y por eso hablaba, lo que le mencionaba, de medirse, evitar la reducción de personal, separarlos. O sea, fíjense los llamados amplios, sensibles, que van a la esencia
de lo que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad no es solo un auto, un metro, un subterráneo, aviones, autopistas, bonitos negocios. No, nuestra sociedad, lo esencial es el elemento social. Que Irán los tiene, humano, además. Humano. Porque cuando hablan de Irán, Jofre, la gente piensa que es un país pequeño en medio de un desierto, y quienes hemos viajado, usted también ha tenido la oportunidad de venir a Irán y se ha dado cuenta de que cualquier centro comercial, por hablar de algo muy banal de lo que habla todo el mundo, cualquier centro comercial de Irán no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle al del mejor país más cercano o más lejano. Aquí lo dejo. Y creo que en materia de automovilística, Irán también tiene muchísimos avances, y por sus carreteras pues no dejan de circular autos muy modernos, incluso autos fabricados en Irán, que tienen toda una industria en torno a esto. Pero eso es harina de otro costal, de la que hablaremos en cualquier otro momento, seguro, para seguir hablando de los avances, el desarrollo del país desde lo interno hacia el desarrollo no solo intelectual, sino también el bienestar social. Yo quiero fijarme en algo que ya Cristina ha abordado muchísimo, de lo que habló el líder, pero Cristina, me parece que sería muy bueno que veamos el enfoque que le va dando el líder de manera muy directa a sus palabras en torno a la crítica que hace de manera muy implícita a todo este modelo neoliberal dominante dentro del globo terráqueo, donde la lógica del mercado sigue marcando de una manera primordial el día a día de los ciudadanos, sobre todo la protección al empleo. Ya lo veíamos de una manera muy directa, ya lo estábamos hablando, pero sobre todo sería bueno ver cómo en contraste Irán ha estado optando por esa economía que está más controlada, más orientada directamente al interés nacional, a sus necesidades básicas, especialmente cuando hemos visto contextos de presión a nivel global contra la República Islámica. Aquí podríamos tener miles de interrogantes, pero el tiempo, como sabes, Jofre, siempre se nos queda debiendo para todo lo que queremos conversar. Y me enfocaría en preguntarle directamente qué papel considera que juega la identidad cultural iraní islámica como una herramienta de resistencia frente a toda esta influencia que sigue llegando por medios de comunicación y por diversas vías desde Occidente al país. ¿Qué papel considera usted que pueden jugar los actores sociales, los trabajadores, los docentes, las familias, como decía Cristina, en la consolidación de toda esta estrategia de resistencia, pero de modo integral? Le escuchamos. Bueno, no es extraño escuchar a los líderes iraníes, en especial al líder religioso, de lo que hay que destacar, lo que hay que relevar, lo que hay que tener muy presente. Y usted mencionaba al inicio un tema del tema religioso, que es muy importante, porque la religión no solo es rezar, ¿no? Es tener una conducta ética, moral, social. Y por eso cuando estas palabras del liderazgo surgen en virtud del Día del Maestro, en el Día del Trabajo, es porque están convencidos, y con la práctica así se hace, que los maestros y el trabajador son guardianes de elementos muy fundamentales, no solo de un tema de la fe, sino que también la sabiduría en una sociedad islámica como es la sociedad iraní, donde las salas de clase son un centro donde se cultivan valores, virtudes, donde indudablemente allí se le puede dar a conocer al alumno que existen sociedades donde el alumno, donde el profesor, donde el trabajador no tiene la consideración que tiene y que se le da en la República Islámica de Irán. Aquí lo vivo permanentemente en mi país, ¿no? Donde el neoliberalismo campea, donde la desigualdad y la concentración de la riqueza, donde la precarización laboral, la privatización de servicios esenciales, el debilitamiento del Estado,
el individualismo y la subjetividad, donde se promueve la idea, fíjate la diferencia, Giovanni y Cristina, ¿no? Aquí se habla de favorecer el diálogo social en Irán, el favorecer el vínculo con los maestros, los alumnos, la familia, y en nuestras sociedades el individualismo y la subjetividad campea. Se promueve la idea de que cada persona es una empresa en sí mismo, el individualismo. Entonces se responsabiliza al individuo de su éxito o de su fracaso. Depende de usted, nada más que usted. Entonces eso despolitiza los conflictos, fomenta la autoexplotación incluso, pero fomenta sobre todo el no generar un país socialmente cercano, donde la solución a los problemas sea en virtud del conjunto de la sociedad y no de el chorreo, como se le llama en América Latina, ¿no? Cuando dicen, este gobierno va a generar riqueza y eso va a chorrear para abajo. No, eso genera desregulación financiera, comercial, no genera estabilidad. Entonces, en ese plano, indudablemente, los vínculos, la relación que debe haber entre la creencia, en este caso la creencia religiosa, la fe, una sociedad islámica, junto a valores del punto de vista morales, junto a la decisión de llevar a cabo un desarrollo estratégico en todas las áreas de la producción, del comercio, de los servicios, de lo militar. Porque claro, lo militar es un puntal muy potente para la defensa de eso que se cree. Por eso se habla del eslabón, que significa el maestro, en la batalla cultural. Y sabe, educa las mentes y los corazones. Señor Jofre, perdone que le interrumpa, y es el hecho de que lo que usted dice es importantísimo en este momento, porque el compromiso con la educación, con el trabajo, tiene varias consecuencias. El día de hoy, Mohsen Rezaí, que es miembro del Consejo del Discernimiento del Sistema, ha arremetido contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, diciendo que si él hubiera estudiado, exacto, no hubiera embarcado al ejército estadounidense, estoy parafraseando, no hubiera embarcado al ejército estadounidense en una aventura de la que no va a poder salir, no puede adelantar, no puede retroceder. Y si hubiera estudiado bien geografía, si hubiera estudiado al menos, dice, porque Hegseth le dice, es un inculto, es un iletrado. Entonces, una persona que tiene poder, que no ha estudiado, que no sabe las realidades del mundo, especialmente un cargo que realmente debe tener proficiencia académica, puede llevar a todo un país a la desgracia, puede causar lo que está pasando, derramamiento de sangre que es injusto, que es ilegal, señor Jofre. Absolutamente, Cristina, absolutamente. Estamos hablando de personajes que pueden tener un máster en administración de empresas, lo que usted quiera, ¿ah? Pero sobre todo este personaje que es el secretario de guerra, ¿no? El secretario de defensa, dicen ellos, al país más agresor del mundo le llaman secretario de defensa. Bueno, lo cambiaron por guerra ya. No, claro, cuando un presentador de televisión, un ex oficial de la Guardia Nacional del Ejército, un personaje que fue comentarista político de Fox News, el canal más ultraderechista que pueda tener Estados Unidos, un personaje que tiene tatuado en él una serie de elementos religiosos dentro de lo más extremista del cristianismo sionista en Estados Unidos. Ese es Pete Hegseth, ¿no? Un personaje que comparto plenamente lo señalado por este alto funcionario iraní. Sí, sobre todo señalaba que Estados Unidos se ha metido solo en un atolladero del cual no sabe cómo salir. En una camisa de 11 varas, se suele decir, ¿no? Sí, también. Le decía que no sabe dónde está el Golfo Pérsico, exactamente. O sea, pero lo peor, Cristina, si es que podemos decir lo peor dentro de una sociedad que es muy ignorante. La sociedad estadounidense es muy ignorante. Puede tener científicos, claro, tiene una suma de inmigración muy potente, científicos, pero como sociedad es una sociedad muy ignorante, claro, que se mira el ombligo, que no sabe exactamente dónde están sus propios estados, que cuando les preguntan a la gente dónde está México, creen que está en no sé en qué parte del mundo.
Y con estos personajes que no saben dónde está Irán, no saben dónde está el Líbano, no saben dónde están los países africanos. Estos personajes, efectivamente, hay un viejo dicho, y que me perdonen los animalitos con esto, ¿no? Animalitos a los cuales yo amo. Pero personajes ignorantes como este y como Trump, que es el ignorante máximo, es el sumum de la ignorancia, o sea, el mandatario del país más poderoso del mundo en materia económica y militar es un ignorante consumado, contumaz, ¿no? En esencia. ¿Qué se puede esperar de un Marco Rubio, de un Hex, de sus voceros, ¿no? De personajes violentos? ¿Qué se puede esperar de cada uno de ellos que no conocen más allá de las fronteras de su country, de su mansión? Bueno, lo que estamos viendo realmente. Jofré, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, más en este día en el que también sigues dando cátedra a través de pantalla de Hispan TV. No nos queda nada más que tiempo para despedirnos, te agradecemos de verdad. Pablo Jofré Leal, un gran abrazo a ti y a Cristina, gracias, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Bueno, estamos viendo que es un mundo que transita, Cristina, directamente hacia la multipolaridad, pero la experiencia iraní está planteando interrogantes claves sobre la viabilidad de modelos que son alternativos a todo este orden que se ha querido imponer como dominante. La batalla económica y cultural, tal como plantea el líder iraní, no es exclusiva de Irán. Y esto que quede claro, ¿por qué? Porque refleja toda una tendencia más amplia en la cual diversas naciones deberían de buscar soberanía, así con todas las letras de la palabra, frente a las estructuras del poder global cada vez más cuestionadas, y lo visto hoy pues lo deja muy en claro. Le agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Gracias, Cristina. Efectivamente, muchísimas gracias a nuestra audiencia y por supuesto no olvidar las palabras del líder de Irán. Acción y por supuesto compromiso, conciencia es el progreso de los países. Continúa con la pantalla de hispantv.com. Hasta un próximo encuentro.